Así es, entonces ya comenzamos y saludamos a la comunidad interna y externa del Hospital Carlos Cisternas de Calama, de manera especial a todos y todas quienes se han hecho presentes en esta cuenta pública año 2020. A las autoridades que hoy nos acompañan, agradecemos su presencia. Al director del Hospital Carlos Cisternas de Calama, don Milton Olave, al equipo directivo del Hospital Carlos Cisternas, a la core de la región de Antofagasta, Mirta Moreno, a la directora regional de FONASA, Elba Varas, representantes de la Superintendencia de Salud, Carlos Rojas, representantes del Regimiento de Calama, representantes de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, además, representantes con mucho cariño y afecto al Consejo de la Sociedad Civil, equipo realizador también de la cuenta pública, junto al equipo de la UIRS Participación, Comunicaciones y todas sus subunidades. Funcionarios y funcionarias de este corazón verde. Dentro de todo lo que se ha podido vivir el año pasado, varios aspectos salieron a relucir. Quiero dejar también, antes que iniciemos con esto, que acaba de ingresar la gobernadora de la gobernadora provincial en Loa, la señora María Bernarda Jopia, que nosotros también la saludamos en esta cuenta pública. Les queríamos comentar que durante el año 2020 fueron muchas las situaciones acontecidas, momentos que claramente nos hicieron separar producto de la distancia, de lo tangible, de conocer al otro y vivir en un mundo un poco más alejado de los demás. Fue en el hospital en donde muchas veces lloramos, muchas veces generamos asociaciones con el fin de poder ayudar a quien más lo necesitaba. En el Hospital Carlos Cisternas de Calama se vivieron diversas emociones y entre esas estuvo el papel fundamental que cada uno y una de ustedes jugó y que tiene relación con ayudar a quien más lo requiere, a quien más lo necesita, esa vocación y amor por el paciente. Pero para hablarnos un poco más con respecto a todo lo que se ha vivido en el hospital, pero también a los desafíos que este centro de salud tiene, no solo para la capital de la provincia, sino para todos los lugares aledaños a esta zona, dejamos al director del Hospital de Calama, del Hospital Provincial, a don Milton Olave. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo especialmente a la señora Bernarda Jopia, gobernadora, a la señora Mirta Moreno, concejala regional, la señora Elba Varas, directora regional de FONASA, don Carlos Rojas, representante de la Superintendencia de Salud, al representante del Regimiento Reforzado de Tapater, representante de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, al equipo directivo y jefaturas del Hospital Carlos Cisternas de Calama, a los representantes del Consejo de la Sociedad Civil, a los representantes de los voluntariados del Hospital Carlos Cisternas, a las funcionarias y funcionarios del Hospital Carlos Cisternas de Calama. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy nos convoca la cuenta pública del año 2020, donde vamos a dar cuenta de las gestiones realizadas durante el año pasado. Es importante para mí transmitirles que el año estuvo centrado en lo que todos sabemos que es la pandemia, y desde ya le damos un agradecimiento, por supuesto, al equipo que lideró el año 2020, el doctor José Luis Pastor, por las gestiones realizadas y la entrega por sobre todo a la comunidad. Bueno, agradecemos entonces las palabras del director del Hospital Carlos Cisternas de Calama, don Milton Olave. El trabajo que vamos a conocer dentro de esta cuenta pública tiene dos aristas. La primera es una cuantitativa con números que efectivamente están expresados a través de una presentación en PowerPoint que fue enviada para toda la gente y será ya colocada en nuestras distintas plataformas de tal manera que cada uno y uno de ustedes pueda visualizar. La segunda tiene referencia con un video de aproximadamente unos 38 minutos. Aunque pareciera efectivamente largo, es poco lo que nosotros podríamos resumir
en esa cantidad de tiempo. Nosotros efectivamente queremos dentro de este proceso el poder realizar esta actividad y mostrárselas a ustedes. Pero antes de poder comenzar con toda esta cuenta pública, queremos dejar a la máxima autoridad provincial de esta zona, a la señora María Bernarda Jopia, para que pueda entregar un saludo a todos quienes participan hoy de este proceso que es parte de la regulación y de los compromisos que hemos adquirido con la comunidad. Gobernadora. Hola, muy buenas tardes. Javier, muchas gracias por este espacio, por este momento para poder saludar al director, a las autoridades presentes, a los funcionarios, por supuesto, del Hospital Carlos Cisterna, y decirles que me alegra mucho participar en esta ocasión, donde se dará cuenta pública de lo realizado en 2020. No poco, tal como usted decía, porque efectivamente el 2020 fue un año muy singular respecto de la salud y también respecto de muchas cosas que se hicieron desde el Hospital Carlos Cisterna, desde los funcionarios, desde la salud, ¿cierto? Y de verdad que yo estoy ansiosa por escuchar esta cuenta pública. Sé que no será, ¿cierto? No dará seguramente cuenta efectiva de lo que se ha realizado realmente. Y en ese contexto quiero felicitarlos a todos, especialmente al personal, ¿cierto? A los funcionarios, a los médicos, a los directores, a todos, a todos. Usted también, pues Javier, que obviamente cumplió una labor muy importante, que es la labor de comunicar lo que hacemos. A veces hacemos muchas cosas y nadie se entera. Bueno, era momento, ¿cierto?, de poner en la palestra este importante centro de salud, y así fue como el 2020. Muchos felicitaron, ¿cierto?, la gestión, muchos felicitaron cómo se acogió, ¿cierto?, a los enfermos, cómo también se dio cuenta de una amplitud del hospital para poder, ¿cierto?, acoger a todo aquel que llegaba. Así es que, sin más preámbulos, yo de verdad quiero felicitarlos y acompañarlos en esta gestión, ¿cierto?, en esta cuenta pública, atentamente como haremos todos. Muchas gracias. Ahora sí, agradecemos entonces las palabras de la gobernadora provincial María Bernarda Jopia. Bueno, pero para no seguir dando más preámbulo a esto, queremos invitarlas a que puedan ver este video que fue confeccionado con diversas palabras, diversas reflexiones de los actores y las actrices que fueron la parte esencial dentro de lo realizado en el Hospital Carlos Cisternas. Eran los primeros meses del año 2020 y tanto en el hospital como en el Servicio de Salud Antofagasta, así como en Chile, se sabía que un extraño virus llegaba a la ciudad china de Wuhan y se propagaba en el país asiático de manera insospechada. En los próximos días y semanas esperamos ver el número de casos, el número de muertes y el número de países afectados aumentar todavía más. La Organización Mundial de la Salud ha estado valorando este brote constantemente y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de expansión y severidad como por los alarmantes niveles de inacción. Hemos, por tanto, estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia. Llamado inicialmente 2019 NSO, este virus desde el inicio de ese año reportaba un número superior de pacientes contagiados. De hecho, el 11 de enero de ese mismo año había un primer fallecido, un hombre de 61 años. Fue a fines del mes de febrero que el Hospital de Calama gestó y desarrolló un plan que consideraba una transformación en torno a la salud calameña. En ese entonces comenzó a gestarse un año que dejaba de lado algunos objetivos trazados el 2019, producto de la llegada del SARS-CoV-2, que se acercaba de manera sigilosa y rápida a Chile y nuestra ciudad.
Bueno, el hospital, lo primero que nosotros tuvimos que realizar en la preparación de lo que se nos venía con la pandemia fue hacer modificaciones estructurales, principalmente para proteger a nuestros funcionarios, que en este caso fueron el servicio de urgencia, por donde principalmente iban a consultar a estos pacientes. Ahí se hicieron grandes e importantes cambios, importantes en el sentido de generar protección física para que las personas que estaban en la recepción, por ejemplo, tuvieran estos intercomunicadores y nuestros pacientes que pudiesen llegar contagiados no los expusiesen. El hospital tuvo que dedicar recursos humanos y espacio a la atención de la nueva pandemia que era el coronavirus. Se dejaron de hacer cosas, pero no en un porcentaje tan relevante que nosotros esperábamos. Cumplimos casi el 81% de las metas en relación a lo que es policlínico, por lo cual igual es un logro. Sabiendo que el Carlos Cisternas comenzaría a vivir una serie de situaciones jamás pensadas en este centro de salud y el mundo, una de las primeras modificaciones y quizás una de las primeras a nivel regional y nacional fue la separación de la unidad de maternidad, de tal manera de liberar un espacio para las zonas COVID y proteger el nacimiento de muchos pequeños y pequeñas en este centro de salud. Cuando empezó el año pasado el tema de la pandemia, hubieron varias transformaciones dentro del establecimiento y eso fue sacar la unidad de maternidad a la unidad de sala cuna, en realidad, fuera del hospital, ya donde ahí se concentraban nuestras pacientes y se logró además poder testear a estas pacientes, ya para poder asegurarnos de que en ese sector tuviéramos pacientes realmente negativas. Con respecto al año 2019, el número de partos acontecidos en el centro de salud tuvo una variación negativa en un número de un 7.3%. Nosotros tuvimos un total de 1.530 partos el año pasado, ya de los cuales 18 fueron pacientes contagiados por COVID. Calama ha demostrado con el paso del tiempo ser una zona multicultural en donde solo el 52% de los nacimientos corresponde a procedencia de madres del país, un trabajo aún más exhaustivo en conocimiento y búsqueda de la integración e igualdad de la atención de las profesionales y el equipo de esta unidad, comprendiendo que Chile es considerado uno de los países americanos que más seguimiento entrega al proceso de embarazo y su crecimiento inicial, y sabiendo además que aún hay mucho por construir. Adquirimos una implementación para lo que es el parto vertical, ¿ya? Si bien en algunas situaciones, cierto, es que se nos presentan, podemos ocupar estos implementos, la idea es que este año, cierto, nosotros podamos sacarle el máximo provecho a estos implementos que nos llegaron, ¿ya? Y el otro objetivo al cual nosotros queremos trabajar, empezar a trabajar, es poder llegar a la comunidad indígena, ¿cierto?, de nuestros pueblos alrededores, y para que ellas nos cuenten cómo es la forma de poder tener el parto según su cultura. Entonces queremos hacer todo un trabajo, ¿cierto?, con las comunidades aquí, con la representante del hospital, para poder lograr ese objetivo. Mientras esas proyecciones se aplazaban en el 2020, Calama vivió una de las épocas más tristes en torno a esta pandemia y se debía a la cantidad de fallecidos, debiendo gestionar acciones que buscaban mejorar la unidad anatomopatológica en el Hospital Carlos Cisternas de Calama. Nunca en la vida de cualquiera de los que trabajamos en anatomía patológica y en la morgue habíamos tenido que trabajar con un número tan elevado de fallecidos. Esto es re importante porque muchas veces se trata de invisibilizar o minimizar lo que está provocando la pandemia. En este hospital nunca habíamos tenido un número tan elevado de fallecidos. Nunca habíamos tenido que hacer modificaciones en la morgue para poder contener el número de pacientes que fallecían todos los días, a cada rato. Y eso implica, obviamente, que esta pandemia efectivamente es una pandemia que mata a gente. Y eso es súper importante que le demos la relevancia que corresponde. Un crecimiento en la unidad de un 200%. Nosotros como unidad teníamos una morgue que estaba condicionada a lo habitual del hospital. Es decir, un número bajo de pacientes que fallecían, no más allá de 1 o 2 al día, con condiciones tanto de
contenedores refrigerados para tener estos fallecidos como espacios en los cuales podíamos tenerlos. En la medida que durante el 2020 la pandemia fue generando cada vez mayor cantidad de fallecidos, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer modificaciones no tanto estructurales, sino de una mejor disposición de los espacios. Y eso implicó que en algún momento tuvimos la necesidad y la capacidad de tener hasta cerca de 15 fallecidos en un momento en la morgue. Los servicios tanto nacionales como regionales estaban agotados y fue en ese momento que un aporte de Codelco Distrito Norte proporcionó una esperanza de vida para apresurar los procesos de respuesta en los resultados del PCR, entendiendo que el laboratorio que tenía la región de Antofagasta no solo se hacía cargo de los casos regionales, sino en algún momento de casi toda la macrozona norte. Calama lamentablemente no tenía un laboratorio de PCR para dar respuesta a nuestra comunidad. A partir desde más o menos desde febrero del año 2020 se comenzaron a enviar las muestras al CON. La cantidad de muestras que Calama procesaba era demasiado alta. Corresponde a un proceso que duró algunos meses, ya que requerían la aprobación por parte de las entidades reguladoras, además del perfeccionamiento de los mismos profesionales, y la temática de salud significaba un aporte esencial en este proceso de inmediatez en la información para el seguimiento y la trazabilidad. Una vez que ya tenemos montada la técnica, comienza un proceso de por parte del ICP de una verificación y una autorización, ¿ya? Para lo cual el ICP a través del COM nos envía 10 muestras para que nosotros, 10 muestras ciegas, para que nosotros la procesemos y entreguemos resultados. Afortunadamente durante la primera semana de junio esta certificación fue aprobada y el día 5, específicamente el día 5 de junio, aproximadamente como las 17 horas, recibimos la respuesta del ICP que estábamos acreditados para comenzar a hacer PCR. Y así comenzó el hospital a satisfacer los requerimientos de la atención primaria de salud, no solo de Calama, sino de San Pedro de Atacama, llegando a aumentar en el inicio de sus muestras en más de un 200%. Nosotros a partir del 6 de junio comenzamos a hacer PCR con una capacidad máxima al principio de 96 muestras diarias. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque no teníamos un extractor automatizado, un extractor manual. Entonces involucraba mayor cantidad de tiempo en procesar la muestra. Posteriormente, en el mes de agosto, con la visita del ministro, se dan cuenta de esta necesidad de Calama de poder aumentar su capacidad diagnóstica y él compromete 2 extractores automatizados, los cuales se concretan aproximadamente con un mes. Ya en el mes de en el mes de agosto ya teníamos los extractores aquí en el laboratorio y por lo tanto nuestra capacidad diagnóstica subió de 96 a 200, ¿ya? Esa es nuestra capacidad que tenemos actualmente, cosa que mis tecnólogos superan. Nosotros hemos llegado a hacer hasta 350 muestras diarias, con un tiempo de respuesta de 24 horas. Se trata de un crecimiento sostenido que esta unidad podría lograr en el futuro para generar otros procedimientos a través del PCR. Con esta pandemia nos quedó netamente montar un laboratorio de PCR que no solamente nos va a ayudar a procesar muestras que tienen relación con COVID. Nos proyectamos a poder hacer el próximo año todo lo que tenga relación con virus respiratorios, que en este momento nosotros tenemos que mandar a confirmar las muestras al COM. Durante el año 2020 nosotros hicimos 28.000 exámenes aproximadamente y este año ya vamos bordeando casi los 10.000. Números importantes que también debieron reforzar procesos epidemiológicos en torno a una situación inimaginable de casos por COVID-19 antes de esta pandemia y que llegaba al hospital con preocupación por parte de todos los profesionales de la salud. Bueno, lo primero decir que efectivamente hubieron muchos cambios en el área epidemiológica y además recalcar que el proceso de trazabilidad no lo realiza el hospital, siempre se ha realizado a través de Seremi y de atención primaria. Pero sí nosotros como hospital somos una de las puertas de entrada más grandes en cuanto a la oportunidad de diagnóstico de COVID y además de la notificación de cada uno de estos casos. Comentarles de que alrededor de abril del año pasado se implementó la plataforma EpiVigila por primera vez en Chile
en la cual pudimos notificar no solamente los casos de COVID para que tuviera el Ministerio la cuantificación objetiva de cada caso, sino que además de otras enfermedades que nunca hemos dejado en el fondo de realizar el seguimiento y la oportunidad de pesquisa. El año pasado tuvimos 1.552 casos, cerramos para el 31 de diciembre con PCR en el fondo en mano, que era el único método que podía decir que la persona era positiva. Un trabajo que aumentó exponencialmente con respecto a otros años debido a la situación que nunca antes había vivido en este hospital, al igual que en la zona y el país, y que hablaba de la realización de una trazabilidad que iba aumentando y la necesidad de poder contactar a todos los pacientes positivos y así poder prevenir anticipadamente. Nosotros siempre como hospital tenemos la función y el deber de notificar los casos en el fondo que ingresan a través de las puertas de entrada, que es, ¿no es cierto?, la búsqueda activa de todos nuestros pacientes que no vienen por patología respiratoria, pero sí le tomamos el test de PCR, y además de todos los casos que consulten por clínica respiratoria, a todos se les toma PCR, todos son notificados, y luego del resultado nosotros lo notificamos como casos, ¿no es cierto?, positivos de Hospital Carlos Cisterna. Y de eso nosotros tenemos el registro, la oportunidad de notificación, el seguimiento, ¿no es cierto?, y el tratamiento que le tenemos que dar a ese paciente. Fue el HCC, entendiendo que esto venía ocurriendo en toda la región, que toma acciones que buscan dar un proceso preventivo y que empiece a entregar una sensibilización a toda la comunidad que aún no tomaba la seriedad de lo que estaba aconteciendo en esta zona. La verdad es que el trabajo realizado desde el programa de control de infecciones se basó en las directrices enviadas por la Organización Mundial de la Salud, que teníamos que implementar algunas cosas que eran esenciales para evitar los contagios dentro del establecimiento. Una de las primeras cosas que se realizó fue el simulacro para evaluar cuáles iban a ser los flujos de ingreso de los pacientes al establecimiento. Para ello se delimitaron los pasillos, ¿cierto?, y las áreas donde iban a circular solamente pacientes COVID hacia los servicios clínicos desde la urgencia. Además, también se hizo la segregación, ¿cierto?, de la urgencia en una urgencia respiratoria y una urgencia no respiratoria para proteger tanto a los funcionarios como a los usuarios en caso de consultar por alguna patología respiratoria. Posteriormente, también se implementaron algunos controles de ingeniería dentro del establecimiento que tienen que ver con la instauración de acrílicos, ¿cierto?, en las áreas de atención de público, con la finalidad, ¿cierto?, de lograr una barrera entre el usuario y los funcionarios. Flujos que se sumaban a la necesidad de capacitar a toda una comunidad hospitalaria que con el tiempo iba aumentando con respecto a lo que iba ocurriendo en años anteriores. También se hicieron muchas capacitaciones relacionadas a lo que eran las medidas de prevención que tenían que adoptar todos los funcionarios del hospital, y para ello se logró realizar alrededor de 1.400 capacitaciones al personal tanto clínico como administrativo y también de los servicios de apoyo. IAS no solo llegó a la comunidad interna, su trabajo, al igual que el del hospital, se extendió en apoyo de las necesidades de la comuna. El primer brote que hubo a nivel comunitario fue el de un carabinero que resultó positivo. Creo que fue nuestro primer paciente, ¿cierto?, que estaba dentro de la comunidad, y que en esa oportunidad tuvimos que trazar alrededor de 200 funcionarios de Carabineros, otorgándole el apoyo también a Ceremi para lograr esta trazabilidad y poder sacar rápidamente los contactos estrechos de este funcionario. Además, también se aprovechó, ¿cierto?, de educar a los equipos de Carabineros que trabajan a nivel comunitario en relación a lo que eran las medidas de prevención. El hospital de Calama empezaba a vivir complicaciones aducidas a la pandemia, teniendo que realizar cambios importantes. Existía preocupación en las caras, habían situaciones que apremiaban y que deseaban resultar de manera positiva, las cuales fueron aspectos esenciales que consignaron una estrategia que requería que todos los actores y actrices estuvieran atentos ante los acontecimientos. Tuvimos que crecer en el número de camas críticas, y ello conllevó a que de 4 camas críticas que nosotros habíamos recibido desde el momento en que entregaron este hospital, hemos llegado a un número de 28 camas críticas, aperturando en un sector
que era nuestro pensionado del hospital, una unidad de paciente crítico que hoy llega a tener hasta 22 camas críticas de ser necesario. La atención de pacientes de la ley de Tesoro, los 19 pacientes y la apertura del hospital domiciliario aumenta y mejora lo que es la atención de los pacientes en cuanto a que no deben estar hospitalizados en un hospital y a aumentar la cobertura. Si bien nosotros bajamos, como tú bien dices, lo que es el policlínico, abrimos estas dos cosas diferentes que hicieron que la gente estuviera mejor atendida en su casa. Fue así como programas buscaban el poder disminuir algunas brechas que se vivieron en el año 2020 con respecto al 2019, específicamente en áreas como en intervenciones quirúrgicas, atención de especialistas, así como el área ambulatoria, que en algunos momentos debieron suprimir algunos servicios y en otros disminuir su atención. Tenemos que potenciar las cirugías mayores ambulatorias, no hay que olvidar que hay algunas directrices respecto a eso desde el nivel central. Sin embargo, para nosotros, el establecer que esta va a ser una prioridad significa también resolver nuestras listas de espera. Tenemos que aumentar el uso de pabellón. Vamos a trabajar en eficientar nuestros procesos clínicos de tal forma que podamos resolver la lista de espera que tenemos en el ámbito quirúrgico. En cuanto a los procesos de auditoría, vamos a fortalecer los controles internos de tal manera que podamos resolver lo que necesitamos como establecimiento. Un paciente crítico es un paciente que requiere mucho más cuidado y atención de personal y también de la infraestructura. Son camas especiales, son con ventilación mecánica, bomba de infusión continua, con médicos especializados en eso, con enfermeras capacitados con stents. Los cuidados o la norma técnica básica de estas camas es mucho mayor a la que normalmente nosotros estamos habituados a hacer. Nosotros teníamos aproximadamente 4 camas UCI y 8 camas UTI. Y llegamos a tener 34 camas UCI. Llegamos a tener unidades completas transformadas en pacientes COVID. Esto nunca se había visto en la ciudad y tampoco en el mundo. Por lo tanto, tuvimos que redistribuir personal de unidades crónicas o electivas, lo que era policlínico, a la atención de pacientes hospitalizados coronavirus. Llegamos a tener casi 5 sectores completos con pacientes coronavirus. Eso hace que algunas cosas que teníamos que hacer normalmente dejamos de hacerlas o la atrasamos en su gestión. Cambios que aumentaron en áreas críticas, trayendo consigo un gasto aún mayor en insumos como oxígenos, EPP y una serie de transformaciones que requirieron de que el presupuesto inicial del año 2019 aumentase. El presupuesto asignado a este hospital se incrementó en un 25% el 2020 en relación al 2019. Este aumento significativo obedece principalmente la asignación por parte del MinSal y el servicio para atacar el COVID en su primera etapa. Esa es la razón principal que permitió contratar recursos humanos para poder atacar de una manera más eficiente esta pandemia. Un cambio paradigmático que tuvo que recaudar los procesos y acciones de diversas unidades administrativas a fin de dar cumplimiento a esta realidad. Bueno, un apoyo significativo que se le tuvo que dar al área clínica, que es la razón de ser del servicio, que es la atención a nuestros pacientes. Para ello se incrementó en área operacional, de soporte informático, de soporte operacional, de soporte de recursos físicos, habilitación de espacios, camas, equipos médicos que permitían que nuestro equipo clínico pudiera dar una atención más integral a nuestros usuarios. Pero este trabajo tuvo a muchas empresas calameñas que durante el año 2020 pusieron su mano en el corazón y fueron parte de los cambios, las transformaciones que vivía la comuna de Calama, no solo al interior de su hospital, sino que en toda la zona y en las relaciones interpersonales que existían en esta tierra de sol y cobre. La comunidad hospitalaria comenzó a crecer. Las necesidades de ellas eran esenciales, ya que los diversos procesos que vivía el país, región y provincia hacían que el COVID-19 tuviese un punto aún no de ebullición y todos teníamos que estar preparados para cualquier acontecer negativo en torno a este virus. En el año 2017, cuando el Hospital Carlos Cisterna todavía se encontraba en las dependencias anteriores, nuestra dotación autorizada era de 797 cargos. Al 2020, con todos los proyectos de expansión en el sentido de la normalización de la dotación por el proyecto de puesta en marcha, llegamos a una dotación de 1.210 funcionarios,
Es decir, tuvimos un incremento casi de un 65% de nuestra dotación inicial, que es muy favorable para poder vestir este hospital y dar las competencias que requerimos para funcionar. La pandemia nos obligó a complejizar la condición de tratamiento de las camas. Eso significa que necesariamente tuvimos que tener un refuerzo de personal, que el año 2020, en la situación más crítica de pandemia que vivió el hospital y la región, tuvimos un incremento de honorario de alrededor de casi 500 personas más por honorario COVID, de refuerzo a todo lo que era la atención del hospital. Las áreas críticas fueron las que más crecieron, comprendiendo que la criticidad del paciente que ingresaba al hospital aumentaba a medida que se desencadenaba la pandemia. El hospital casi cuadriplicó la cantidad de camas críticas y además la condición de los pacientes COVID que no estaban ventilados o que no estaban en unas camas críticas también estaban en un nivel de atención que requería mayor refuerzo de personal para poder darle las prestaciones que necesitaban. Además de la parte emocional, el área de recursos humanos del hospital, a través de su unidad de capacitación, logra entregar aspectos y cursos de crecimiento personal. Primero, hubo un gran trabajo del equipo de recursos humanos que estuvo en el hospital con apoyo de otras áreas como informática, en el sentido de generar todo un cambio del paradigma de la capacitación presencial a una capacitación online, a distancia, no presencial. Hubo un gran esfuerzo de poder nivelar el tema digital que estaba muy en desmedro dentro de nuestro establecimiento, porque claramente no nos podíamos reunir, no se podían hacer, capacitaciones presenciales, los recursos no llegaban y hubo todo un esfuerzo de generar plataformas locales, regionales, desde el MinSal, de traer muchos cursos para poder nivelar lo que necesitábamos en términos de competencia para atender esta pandemia y pacientes mucho más complejos. Y además con el riesgo y la necesidad de seguir cumpliendo nuestras metas establecidas como establecimiento en términos de que al menos el 50% de nuestra dotación total tuviera capacitaciones durante el periodo y se cumplió. Esta pandemia claramente necesitó de las comunidades. Fue el Consejo de la Sociedad Civil que trajo consigo las problemáticas nacidas producto de esta pandemia desde afuera, que por el distanciamiento y la cuarentena requirieron del apoyo e información de ellas. Este trabajo se generó mancomunadamente con las unidades de participación territorial del programa PESPI. Les puedo decir que nuestro plan de trabajo para el año 2020 poco se pudo concretar debido a la pandemia. Fue así que salimos a repartir folletos motivando el autocuidado, reforzando todas las instrucciones que repartía el Hospital Carlos Cisternas referente a la protección que teníamos que tener para protegernos de la pandemia. El Hospital Carlos Cisternas me otorgó unos trípticos para entregarle a la comunidad donde indicaba cómo se podía de alguna manera evitar un contagio, tomar las precauciones del uso de mascarilla, el uso de lavado de manos frecuentes, el uso también de guantes, para así evitar que pudiéramos propagar nosotros un contagio. La entrega se realizó en almacenes, kioscos, bencineras, en terminal de buses, taxis colectivos, y además se llevaron a San Pedro de Atacama por integrantes del COSOR. Haciendo redes de apoyo junto a los IRS, nos tocó también liderar la confección de mascarillas junto a las vecinas y amigas que nos quisieron cooperar. Nosotros hicimos lo mejor que pudimos y estas mascarillas fueron entregadas en el Alto Esloa, también en nuestro hospital, en momentos que no existían tanta cantidad de mascarillas. He tenido muchas conversaciones con personas que fueron atendidas en el hospital y la verdad es que están muy contentos y muy agradecidos. Yo necesito transmitir todo ese agradecimiento para que lo sepan los funcionarios. Quiero entregarle mis infinitos agradecimientos a todo el personal de salud, desde el médico al guardia que está trabajando en el hospital. Por su parte, el hospital intentó mejorar los canales de comunicación y a lo que ya existía con la OIRS y Comunicaciones, además del trabajo que tenía territorial, al igual que el programa indígena que realizó acercamiento a la comunidad indígena. Es aquí cuando empieza a nacer Salud Responde. Bueno, Salud Responde nace, cierto, se instauró por la necesidad que teníamos, por la contingencia que estábamos viviendo. Se instaura a contar del 2 de julio del 2020, el primer mes, solamente el primer mes, con una atención de más de 900 atenciones a las
personas en relación a la información de sus pacientes. Al finalizar el año 2020 y con 6 meses de funcionamiento, el programa de Servicio de Salud Responde logró dar solución a más de 5.474 personas, pero no fue la única unidad creada en la pandemia. También nació la aduana sanitaria, que solamente empezó a tener una atención de 1.600 pacientes mensuales, llegando entre abril y diciembre del 2020 a atender 12.800 atenciones, requerimientos que eran necesarios para nuestros pacientes. Respecto a los desafíos como participación, vamos a trabajar con las comunidades. La verdad es que ahí vamos a tender a salir desde el hospital un poco más a conocer la realidad del establecimiento, ponernos a disposición de la comunidad, y con eso vamos a trabajar en entregar respuestas oportunas a la comunidad. En cuanto a la interculturalidad, vamos a trabajar también muy de cerca con las comunidades, de tal forma que también podamos implementar una mesa de trabajo que nos oriente hacia el desarrollo de la medicina complementaria. Por otra parte, la OIRS recibió a través de la plataforma 1.117 solicitudes de distinto tipo o requerimiento, pero este tipo de acciones necesitó de transformaciones tecnológicas, instancias que buscaban dar un apoyo en torno al paciente y de manera que él no tuviese que venir al hospital. Cómo conectarse con la comunidad sabiendo que las distancias generaban una barrera importante en el proceso de información. Fue la unidad informática que entregó plataformas digitales que se convirtieron inicialmente en una marcha blanca, pero que posteriormente a fines del año 2020 ya eran esenciales para muchos. Nosotros entregamos una aplicación que se ingresa a través de la clave única, en donde los pacientes podían ver sus citaciones, ¿cierto?, su hora médica, también su receta, y podían hacer trámites internos dentro del hospital. Ahora este año 2020 incorporamos además, gracias a un trabajo que se hizo con el laboratorio, que puedan ver los exámenes, bien digo, del laboratorio y que se puedan descargar y a la vez lo puedan imprimir en sus propias casas. Ese es un beneficio que se le da a los pacientes ahora en estas contingencias para que así pudiesen evitar acercarse al hospital para hacer este tipo de trámites. Sabiendo de la realidad que ocurría en la contingencia COVID desde mediados del año 2020 y tras varios intentos en el pasado, comienza el HD, hospitalización domiciliaria, acción que tenía como fin disminuir el uso de camas hospitalarias en más de 2.000 días, como ocurrió el año pasado. La hospitalización domiciliaria del Hospital Carlos Cisterna nace en abril del año 2020 y a finales de abril, el día 20, hace la atención a su primer usuario. Iniciamos como una unidad pequeña, contábamos con un médico familiar con 44 horas semanales, 2 enfermeras con 44 horas semanales, 2 kinesiólogos con 44 horas semanales, un conductor y una trabajadora social inicialmente. Se inició con una marcha blanca de 6 camas, las cuales fueron aumentadas a partir de mayo a 12 camas. Nosotros en el equipo multidisciplinario logró atender aproximadamente 196 aproximadamente pacientes que ingresaron y fueron atendidos, de los cuales más del 90% tuvieron una buena resolución y pudieron darse de alta con un buen pronóstico en sus domicilios. Eso significó descongestionar el hospital más o menos sobre 2.010 camas. Y eso es un dato muy importante. La mayoría de estos pacientes pudiésemos pensar que son adultos mayores, pero en general son más o menos un 56% de personas mayores y el resto son personas adultas. Por otro lado, y con cimientos en el 2019, la ley Ricarte Soto se ponía en vigencia, un beneficio que en algunos momentos eran derivados a hospitales regionales. Hoy esta acción trajo consigo el acercamiento de la comunidad al hospital. En nuestro hospital, la ley 20.850 parte en el 2015 con la primera acreditación, que es por la patología de la mucopolisacaridosis. Ya posterior a esto, al cambio, en el 2018, nosotros acreditamos con la artritis refractaria a tratamiento vital y la tirosinemia. Ya en ese tiempo nosotros contábamos con un reumatólogo.
Y posteriormente, en el año 2020, donde es el plato fuerte, nosotros, un grupo de nutricionistas de este hospital, presenta la solicitud para acreditar con nutrición enteral domiciliaria, el cual es nuestro programa que cuenta con más beneficiarios en este hospital. Contamos con médicos, ya internistas, pediatra, gastroenterólogo, nutricionistas, enfermeras, químico farmacéutico, asistente social. Se trata de una unidad dentro del hospital que hoy trajo más beneficios para un número importante de personas que durante épocas pasadas debían ir a otros lugares de la región para poder encontrar estos beneficios médicos. El 2020 nosotros contábamos con 18 beneficiarios en todos los programas acreditados. Actualmente, en el 2021, a la fecha, llevamos 45 beneficiarios. Permite acceder a un sistema de protección financiera, ya que garantiza el diagnóstico y el tratamiento de aquellos pacientes con enfermedades conocidas como raras y de alto costo. Esto va dirigido a todos los beneficiarios de todo el sistema de salud previsionales, ya sin importar su situación económica. Como objetivo, nosotros tenemos mejorar los procesos para fortalecer al equipo de trabajo para así entregar una pronta y adecuada atención a todos los beneficiarios. ¿Ya? Además, como otro objetivo, y yo creo que igual es muy importante, es acreditar en las demás patologías que contempla la ley, ya que actualmente nuestro hospital lleva más médicos especialistas. Y además que contamos con otras prestaciones que pudieran en el fondo facilitar la acreditación y otorgar mayores beneficios a los pacientes. Otra de las acciones que se realizaron en el hospital tuvo relación con descongestionar este centro de salud, que en el mes de junio generó un pic en diversas áreas. Fue la labor en torno al traslado uno de los actos esenciales para poder seguir atendiendo a los pacientes. Cerca de 84 traslados es lo que vivió el HCC entre terrestres y aéreos y pacientes FONASA o ISAPRE. En algún momento el hospital se hizo cargo de todos ellos en esta temática. Este hospital llegó en un momento peak a tener 350 camas totalmente funcionales. Fue durante ese mismo mes que comenzaron los primeros 3 traslados a la red integrada de salud en todo el país. En ese momento, Calama superaba los 600 contagios y en algunos momentos tuvo más contagiados por COVID-19 que la capital regional Antofagasta. El hospital en este 2020 vivió experiencias inimaginadas que sacaron a relucir el profesionalismo, trabajo en equipo y por sobre todo amor por el paciente y esta zona en situaciones y vivencias jamás contadas y vividas en este centro de salud. Todo lo vivido con el tema de la pandemia del COVID fue y ha sido un proceso de aprendizaje. Los equipos de enfermería, tanto profesionales, TENS y auxiliares, tuvieron que adaptarse a las nuevas necesidades que esta pandemia nos daba en relación a la atención de pacientes. Básicamente en complejización de unidades, apertura de otras. Por lo tanto, la vocación de servicio de estos equipos pudo ir adaptándose a las necesidades del hospital y dando cumplimiento a este nuevo desafío en la atención del paciente. Y en relación un poco a los desafíos del 2021, yo creo que el rol de los equipos de enfermería hoy día es preponderante y así se ha visto a nivel mundial. Nuestras capacidades de liderazgo tuvieron que cambiar. Todavía nos quedan muchas capacidades por demostrar. Por lo tanto, el rol hoy día es preponderante. Creo que también nuestro desafío del año 2021 es poder implementar la subdirección de enfermería. Creo que nos daría una estructura ya que se ha sido probada en distintos hospitales y a nivel mundial. Por lo tanto, eso nos ayudaría a tomar decisiones basadas en la evidencia de todo lo que nos tocó vivir este año 2020. Desafíos que no solamente hablan de las unidades, departamentos, áreas, personas que fueron parte de esta institución, sino que de todo el hospital que con nuevas dependencias y una tecnologización quizás jamás pensada hace 5 años podría traer nuevos apoyos y mejorar cada día la atención de todos quienes necesitan del HCC. Agradecerle al equipo de gestión que lideró el doctor Pastor durante el año 2020 y lo que ustedes están viendo hoy día es reflejo de eso. Sin embargo, nosotros tenemos para el año 2021 varios desafíos
Entre eso, lo primero para nosotros, lo más importante, debe ser lograr la reacreditación de este hospital, principalmente porque necesitamos contar con la certificación y que podamos hacer las prestaciones que la comunidad necesita. Fortalecer, por sobre todo, la unidad de atención a los funcionarios en el tema de gestión de las personas. Para nosotros va a ser un tema relevante durante este año. Fortalecer esa unidad porque finalmente entendemos que nuestros funcionarios tienen que estar bien para entregar una salud de calidad a la comunidad. En otros temas administrativos, básicamente vamos a orientarnos a tener las licitaciones o pasar al proceso de licitación, disminuir al máximo posible los tratos directos y el pago a los 45 días, que es nuestro desafío también porque queremos ser un hospital autogestionado para el año 2022. Cuando se mira el trabajo vivido en el 2020, no solo al interior del hospital, sino con el apoyo recibido por gente de nuestra zona que buscaba cambiar la cotidianidad de esta emoción desolada y de congoja que vivió la provincia, aparecen parte de las palabras e ideas de Albert Einstein. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera las crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Ustedes, funcionarios y funcionarias del HCC, quedarán marcados en la historia de uno de los momentos más complicados vividos en torno a la salud en esta zona, el país y el mundo. Lo hicieron de la mano de una comunidad que apoyaba todo el tiempo y lograron unirse en una sola causa: luchar en contra del COVID-19, generando una voz al unísono. Juntos somos más. Estamos ya concluyendo este video en torno al trabajo que claramente no logra ni siquiera ser parte ni del 100% de las acciones que efectivamente se realizaron, pero teníamos que mostrar acciones que quedan efectivamente en distintos procesos generados y realizados en el hospital. Nos faltó contar más del COSAM, nos faltó hablar mucho más de otras áreas y unidades que son parte esencial dentro de todo lo que se vive en el hospital. Bueno, nosotros dentro de esta cuenta pública primero queremos saludar a quien se ingresó posterior a nuestros saludos, a don Enrique Bastías Nieto, el director del Servicio de Salud Antofagasta, quien asumió el 19 de abril, a quien le agradecemos su presencia. Ya vamos a tener sus palabras, pero vamos a iniciar primero con lo que son estas preguntas que fueron solicitadas para las organizaciones civiles, el COSOC en general, el Consejo de la Sociedad Civil, en donde se hizo una lluvia de ideas para que puedan ser respondidas por el director del hospital, y vamos a iniciar dentro de estas 15, se seleccionaron unas 6 por temas de tiempo. Sabemos que ya es largo el video, quizás algunos estaban cansados, les pedimos disculpas por tanto tiempo agotado en esta situación. Entonces, ¿les parece que iniciemos con la señora Eloísa Galleguillos? Ella es miembro del COSOC y tiene una pregunta para el director del hospital. Muchas gracias, Eloísa. Muy buenas tardes, señor Milton Olave Escobar, director del Hospital Carlos Cisterna, autoridades presentes, integrantes del COSOC, amigas y amigos. Mi consulta es la siguiente: ¿qué medidas sanitarias adecuadas se tomaron para enfrentar la pandemia en el Hospital Carlos Cisterna en el año 2020? Gracias. Señora Eloísa, primero saludarla y muchas gracias por participar de nuestra cuenta pública del año 2020. Como ustedes saben, esto fue nuevo no solo para nosotros, sino que para todo el mundo. Sin embargo, yo creo que de las medidas sanitarias que se tomaron en el año 2020, lo importante a destacar tiene que ver con la capacidad de reestructuración y adaptación que tuvo el hospital,
tuvo una mayor capacidad de camas críticas o de camas UCI en el establecimiento, como ustedes escucharon en el video recientemente expresado. También hubo una redistribución de la infraestructura y de los flujos de acceso a nuestro establecimiento, solo con el objetivo de cuidar tanto a nuestros funcionarios como a nuestros usuarios. También yo creo que de las medidas importantes que podemos mencionar tuvo que ver con el procesamiento de PCR en el Hospital Carlos Cisterna. Ustedes escucharon también que pasamos de 96 a 200 procesamientos diarios, y eso es bastante importante, que le da una solución sanitaria también a la provincia. Y eso aumentó nuestra capacidad de diagnóstico. Agradecemos entonces la respuesta del director del hospital, don Milton Olave. Vamos a ir con la segunda pregunta a cargo de la señora Amanda Jaya, a que le agradecemos claramente su presencia y que pueda realizar ya esta duda. Buenas tardes, don Milton. En la evaluación que usted hizo al tomar el cargo de director del Hospital Carlos Cisterna, ¿qué fortaleza resalta y qué debilidades se debe mejorar en la gestión del año 2020 para entregarle una buena atención al usuario de nuestro hospital? Señora Amanda, también le doy la bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de contestar a sus preguntas. Yo creo que dentro de las debilidades que podríamos haber tenido y que fue transversal de alguna forma el año 2020, tiene que ver con el poco conocimiento o el desconocimiento que teníamos de este virus. O sea, ninguno de nosotros estaba preparado para esta situación. No sabíamos cómo sería el comportamiento de la población tampoco respecto a las medidas sanitarias que se estaban tomando. También creo que una de las debilidades que tuvimos durante el año 2020 tuvo que ver con la salud mental de nuestros funcionarios, porque eso también refleja el agotamiento que tuvimos dentro de nuestros funcionarios. Tuvimos también como debilidad, yo creo, la falta del capital humano o la capacidad de atraer capital humano a nuestro establecimiento. El temor que tenía la población a lo desconocido, eso fue bien importante. Y inicialmente procesábamos también muy pocos PCR. Y finalmente yo le diría que de las cosas que yo puedo identificar hoy día como debilidad tiene que ver con la suspensión de la atención abierta también, que tuvimos que hacerlo durante el año 2020. Las cosas que nos debilitó como salud de alguna manera. Dentro de esas, yo creo que el mayor conocimiento que se ha ido dando, no solo por nuestro personal, sino que también por la comunidad respecto a cómo se ha ido comportando el virus. Sin embargo, todavía falta mucho que aprender, pero hay un conocimiento mayor hoy día. Un aumento del procesamiento de los PCR en nuestra provincia. La capacidad que tienen nuestros funcionarios de adaptarse a los nuevos flujos y a las necesidades de nuestros usuarios. Yo creo que también la expertise que se ha desarrollado por nuestro equipo hospitalario. Ejemplo de eso es lo que ha hecho el doctor Muñoz. Nuestros usuarios y los representantes de la comunidad, que yo creo que este año tenemos como fortaleza el trabajar en conjunto como equipo para enfrentar de mejor manera este virus. Y la expertise que ha desarrollado el equipo hospitalario en función de lo que ha pasado en la provincia. El trabajo en red también que está construyendo nuestro director de servicio, porque él conoce no solo la realidad de Antofagasta, sino que también conoce nuestra realidad. Pero por sobre todo yo creo que la fortaleza, más allá de todo lo que yo he mencionado, está en el capital humano de este hospital, que es un capital humano súper comprometido con sus usuarios, y yo creo que esa es la mayor fortaleza que tenemos como establecimiento. Agradecemos entonces la pregunta de la señora Amanda Jaya y también la respuesta del director del hospital. Nos queda la pregunta de la señora Daisy Barraza, a quien públicamente le pedimos disculpas porque dentro del video cometimos un error en su nombre, pero lo vamos a solucionar una vez que lo ingresemos. Desde ya las disculpas, señora Daisy, pero va a estar eso ya arreglado antes de que se suba hacia las redes y plataformas sociales. ¿Tiene el micrófono apagado, señora Daisy?
señora Daisy, para poder desconectar el micrófono. Ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Ahí? Ya. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi pregunta es para el director y su equipo. ¿Cómo abordará este año la lista de espera de imagenología? Sabemos que ha estado complejo el tema con respecto a eso y traemos una demanda de años anteriores. Ahora también la otra pregunta que me cabe señalarle, y si él seguirá trabajando el tema del resonador nuclear y escáner para nuestro hospital, que es muy necesario, porque ya basta ya de mandar a nuestra gente a pagar un costo muy elevado en las clínicas privadas. Muchas gracias. Señora Daisy, buenas tardes. Bueno, nosotros tenemos dos estrategias, una que es a corto plazo y una que es un poco más a largo plazo. La que es a corto plazo es a través de licitaciones públicas, de servicios en electrosistema, tanto de TAC como de resonancia magnética, lo que nos va a permitir de alguna forma la disminución en la lista de espera con los pacientes ambulatorios, lo que significa que estos equipos actuales puedan resolver el diagnóstico en el ingreso de los pacientes, tanto de atención abierta como los pacientes hospitalizados. A largo plazo, yo creo que podríamos verlo a través de lo que ya tenemos autorizado, que es a través de una adquisición de un resonador magnético que ya tiene autorización y código BIP, y un mamógrafo, lo que nos permitirá cubrir la brecha del resonador y contar con 2 TAC, lo que nos daría la continuidad y el resguardo de los equipos para la demanda de nuestros usuarios. No sé si con eso doy respuesta a su consulta, espero así hacerlo, y si no lo podemos ver más en detalle. Muchas gracias. Agradecemos la pregunta de la señora Daisy Barraza y también la respuesta del director del hospital. Ha llegado el momento de poder escuchar a la señora Sandra Trujillo, que también es parte y miembro del COSOC, y nos realizará la consulta para que la pueda responder nuestro director. Muy buenas tardes, 2000 Olave. Reciba mi más afectuoso saludo y también toda la gente que está presente en esta cuenta pública, a todas las autoridades y funcionarios en general. Mi consulta es: ¿con cuánta dotación contó el Hospital Carlos Cisternas para enfrentar la pandemia 2020? Buenas tardes, señora Sandra. Mucho gusto de verla nuevamente. Bueno, en esta pandemia, el año 2020, nosotros contamos, como se mencionaba, con 1.210 contrataciones en total. Partimos con 797 cargos y tuvimos cerca de un aumento de 500 funcionarios solo por el hecho de la pandemia. Cargos que fueron contratados a honorario, de tal modo que de esa forma podíamos reforzar los equipos de trabajo y con ello dar respuesta y cobertura en las etapas de mayor complejidad. Nosotros, como siempre, estamos haciendo todos los esfuerzos como salud para contar con el personal necesario que dé respuesta a las necesidades de nuestros usuarios. Sin embargo, siempre tenemos que considerar que esos procesos deben estar dentro del marco presupuestario que se nos vaya autorizando como sector. Agradecemos entonces la respuesta del director del hospital y también la pregunta de la señora Sandra Trujillo. Y nos queda la última pregunta de esta lluvia de preguntas realizadas durante el día jueves de esta primera semana del mes de mayo, que después quedaron en 6 para poder escoger por el tiempo establecido que teníamos. Así que dejamos con ustedes a la señora Llúbica Rocha Heredia. Muy buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, felicitar a todos los funcionarios por su digno intermedio, señor Olave, por la gran responsabilidad y profesionalismo, como se ha llevado y enfrentado esta emergencia sanitaria en esta ciudad, manteniendo el buen nivel de reacción y eficacia en la contención de esta pandemia. Don Milton, mi consulta es la siguiente. Quiero saber qué lo motivó a postular para hacerse cargo de la dirección del Hospital Carlos Cisternas de Calama.
Bueno, yo ya tuve una reunión con ustedes como consejo de usuario, y la verdad que en ese sentido yo quiero transmitirles que mi necesidad de alguna forma de postular a este hospital tuvo dada principalmente porque, como yo les conté, yo vengo de una zona también rural. Cuando apareció este concurso, yo lo miré con mucha atención porque además, por un lado, tiene un incentivo que tiene que ver con la formación profesional, y un hospital de alta complejidad como este, que está alejado de la zona urbana en el fondo, o de las zonas más cercanas a la capital regional. Y en ese sentido era un tremendo desafío para mí como profesional poder dirigir este establecimiento. De alguna forma yo tengo una necesidad también de traspasar lo que yo he ido haciendo a través de mi carrera profesional, y veo que acá podemos desarrollar un montón de estrategias que nos permitan entregarle a nuestra comunidad y a la provincia una mejor salud. Yo vengo de una región bastante rural, como les comentaba, y en ese sentido creo que mi fortaleza es poder entender lo que pasa en el territorio y de alguna forma plasmarlo a lo que pasa en nuestra provincia. Y poder ser un aporte, principalmente eso. Yo creo que hoy día todos los que trabajamos en salud, en general por elección, somos un aporte, y hoy día en tiempos de pandemia nadie se puede quedar fuera de ese trabajo. Agradecemos las palabras del director del hospital y también la palabra de la señora Eliubica Rocha. Los últimos serán los primeros, dicen, se me quedaba en el tintero a nuestra querida amiga, la señora Jacqueline Echeverría, para que ella también nos pueda realizar su consulta al director del hospital. Hola, buenas tardes. Bueno, un saludo para todas las autoridades que están presentes, para todos los funcionarios y mis colegas. Agradecer a Dios esta instancia de una cuenta pública en un año diferente. Y bueno, la pregunta es para el señor Olave. Como integrantes del COSOC, nos gustaría saber si este año 2021 se va a seguir con la entrega de medicamentos a adultos mayores, si ya se vieron los recursos para cumplir con estas metas, y si se va a ampliar el rango etario, y para ir viendo cómo descongestionamos nuestro hospital, ya que el año 2020 fue un tremendo éxito, y bueno, con algunas falencias que yo creo que ahora podrían mejorarse, claro, por toda la contingencia que había. Entonces, de la experiencia que se tiene del año pasado, seguir, y eso para usted, señor Olave. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jacqueline. Es un agrado verla sonreír también. La verdad que transmite su alegría a través de la cámara. No habíamos tenido la oportunidad de contactarnos a través de esta vía. Pero me encantaría contarles que esta práctica la verdad es que ha tenido una muy buena aceptación por parte de la comunidad, y yo creo que esto tiene que seguir durante el año 2021. Ya está operativa esta iniciativa, donde a la fecha yo creo que vamos cerca de las 50 recetas diarias a los adultos mayores y enfermos crónicos, así que no es solo por rango etario, sino que también a enfermos crónicos en sus domicilios. Yo creo que deberíamos mantenerla durante hasta el tercer trimestre, dependiendo de los cambios de fase que tenga la comuna. Hay que ajustarse a eso, pero también hay que tener claro la disponibilidad que tengamos presupuestaria para ver si podemos seguirlo ejecutando. Eso va a depender de eso principalmente, pero tenemos ganas de seguir con esta iniciativa porque hace un aporte para la comunidad, y así se nos ha hecho saber constantemente. Yo, a propósito de las preguntas que me han hecho, agradecerles también la disponibilidad de todos nuestros funcionarios y de nuestra comunidad al trabajo que hemos realizado en conjunto. Ninguna de estas acciones que se han realizado durante el año 2020, de las que realicemos durante el año 2021, es posible sin ninguno de ustedes como actores relevantes de la salud de esta provincia. Así que darles los agradecimientos también por las preguntas. Espero de alguna forma haber dado respuesta a lo que se nos consulta como establecimiento. Evidentemente, esta es una cuenta pública, como le decía usted, señora Jacqueline, distinta a otras. Nos permite también relacionarnos de una forma distinta, no más lejana, sino que más inclusiva, siento yo también, en la que de alguna forma vamos a trabajar en conjunto y vamos a poder sacar adelante la salud de esta provincia, que es una tremenda provincia, con una realidad súper diferente y con muchas necesidades,
como equipo yo les puedo transmitir, aquí está presente mi equipo directivo también, de que tenemos todas las ganas de trabajar en función de las necesidades de la población. Y ahí tenemos directrices claras de nuestro director de servicio de trabajar con ustedes y de aumentar nuestra cartera de servicios en la medida que sea posible y podamos conseguir los profesionales que trabajen en este establecimiento, que tiene una tremenda infraestructura, que tiene un tremendo capital humano, así que agradecido desde ya por el trabajo que vamos a desarrollar este año. Tenemos tremendos desafíos, como los contamos en algún minuto, y los vamos a hacer juntos. Así que muchas gracias por eso. Agradecemos entonces la pregunta de la señora Jacqueline Echeverría, la respuesta del director del hospital, y antes de concluir queremos dejar con ustedes al director del Servicio de Salud Antofagasta, quien asumió este 19 de abril, don Enrique Bastías Nieto, que también ha sido parte y conoce un poco la realidad de esta zona, de esta comuna y de esta provincia. Muchas gracias, director. Director, está sin audio. Ahora sí. Estaba tan pendiente de lo que decían que se me quedó el audio afuera, pero son detalles. Saludar a la señora gobernadora, a los representantes, no sé si está del señor alcalde, a usted, director del Hospital Carlos Cisternas, a su equipo directivo, a los miembros del Consejo, a las autoridades regionales que hoy día nos acompañan, y en especial, con mucho cariño, a los funcionarios y funcionarias del Hospital Carlos Cisternas de Calama. En primer lugar, quisiera felicitarlos porque de alguna manera participaron todos en su conjunto en poder enfrentar una pandemia que todos sabemos es una de las más complejas que ha vivido la humanidad, y lo cual ha significado generar todos los esfuerzos mancomunados del sistema de salud pública y también privada de este país. La provincia del Loa se conoce por años de lo aguerrida que es, de lo sacrificado que significa estar a más de 2.300 metros de altura y poder, ¿cierto?, con todos los recursos del país, hoy día contar con un hospital que está a la altura y que pudo contener una pandemia, insisto, de que ha sido de las más complejas y a ustedes les tocó muy duro. Sé que algunos perdieron seres queridos, como también sé que se recuperaron muchas personas, y eso es mérito particularmente de los funcionarios y funcionarias del hospital, de la red de la provincia y obviamente de la red completa de la región de Antofagasta. Para ustedes mi más sincero reconocimiento, y como lo he dicho en otros lados, son héroes de la patria. Así espero que la historia el día de mañana recuerde a cada uno de los que hicieron posible atender a muchos ciudadanos y salvarles la vida. Al Consejo, mi más sincero reconocimiento por la labor, a los voluntariados que también sé que acompañan muchas veces de forma anónima la atención de nuestros usuarios y usuarias, el tiempo que le dedican, y eso merece el mayor de los respetos, que estén en pos de los otros y tal vez a veces no de sus propias familias, y eso deja una huella, deja una marca, y ustedes creo que lo han hecho en la ciudad de Calama. Eso indudablemente es de orgullo plenamente tal. A las autoridades de gobierno que también estuvieron detrás, haciendo lo posible y lo imposible, durante los 7 días de la semana, todos los meses, y que hasta la fecha lo siguen estando, lo siguen entregando, en pos de nosotros poder salir adelante, y que obviamente todos queremos que eso ocurra. Tenemos hoy día una luz de esperanza con el proceso de vacunación. Yo también quiero dejarlos invitados, por favor no le tengan miedo a la vacuna, inviten a los funcionarios que faltan, inviten a la ciudadanía que falta. Es una de las formas que nos vamos a proteger de contagiarnos, y si aún así esto llega a prosperar, por lo menos no vamos a tener las personas tan graves como la hemos tenido en las UCI de todo el país de Chile. A nombre del Servicio de Salud, del equipo directivo del Servicio de Salud, de los directores de los restos de los hospitales y de todos los funcionarios y funcionarias, mi más sincero reconocimiento, felicitaciones por esta cuenta pública, y a seguir adelante con mucha fuerza, con trabajo en equipo y un fuerte ánimo para cada uno de ustedes, y felicitarlos nuevamente porque están haciendo un excelente trabajo. Felicidades, director.
Agradecemos entonces las palabras del director del Servicio de Salud de Antofagasta, Enrique Bastías Nieto. Un mundo de colores es el que uno puede conocer en el Hospital Carlos Cisternas de Calama. Además de tener un corazón verde, se ven a matronas, a tecnólogos médicos, a personas del mundo del TENS, a enfermeras, a doctores, a un sinfín de ingenieros y además de otros profesionales y otras profesionales que le han dado vida a este hospital, generando quizás una de las frases primordiales que alguna vez algún filósofo dijo: cuando un problema no tiene solución, no es un problema, es una realidad. Y es así como nosotros hemos debido afrontar esta pandemia. Agradecemos a todos, los invitamos también a poder acercarse cuando ya estemos libres de esta cuarentena para la donación de sangre que es tan requerida en nuestro hospital. Sabemos también que el área de urgencia no fue nombrada con toda la grandilocuencia que debiese haber sido nombrada, pero son muchos y muchas las personas que han sido parte del crecimiento del Hospital de Calama y de la provincia de Loa. Que les vaya muy bien, cuídense y agradecemos a todos y a todas su presencia en esta cuenta pública año 2020. Muy buenas tardes.